¿Cuál es la confesión más inquietante que te han dicho? Mi exnovio estaba borracho y confesó que había tenido conductas inapropiadas y dañinas con todos los niños en acogida que su madre cuidaba. No mostró ningún tipo de arrepentimiento. Y después de que me quedé mirándolo, dijo con una sonrisa desagradable, ella tuvo a más de 100 niños entrando y saliendo de la casa desde que empezó a recibirlos. Hace muchos años tuve una relación con una chica. Ella tenía entre 19 y 20 años y yo tenía 21. También tenía un niño pequeño, de unos 2 años, y vivía con su madre. Mientras la llevaba a casa después de una cita, me hizo una pregunta que me dejó totalmente desconcertado. Su madre estaba saliendo con un hombre y quería tener un bebé con él, pero ya no podía tener más hijos. El novio sugirió que la hija fuera la madre sustituta. Le preguntaron a la chica con la que yo salía si ella aceptaría, y dijo que sí. Yo le pregunté si ya habían considerado la fecundación in vitro. Ella me respondió que pensaban hacerlo a la antigua. Tuve que asegurarme de haber entendido bien. Le dije algo así como, el novio de tu mamá quiere tener relaciones contigo y con tu mamá hasta que quedes embarazada, y los tres están de acuerdo, y quiere saber si yo seguiría contigo después de eso. Ella dijo que sí. La dejé en su casa y nunca volví a hablar con ella. La novia de mi mejor amigo nos contó que su madre y el novio de su madre habían sido encontrados con disparos en la cabeza mientras conversaban dentro del auto de él. El caso salió en todas las noticias locales. El padre de ella era detective de policía. Ella estaba completamente convencida de que él lo había hecho y se lo dijo a los investigadores, igual que varios otros familiares. Aún así, nunca lo llamaron como sospechoso y el crimen jamás se resolvió. El departamento simplemente dejó el caso de lado. Cuando tenía 14 años, me ingresaron en una unidad psiquiátrica por una retención de 72 horas. El hospital era lo suficientemente pequeño como para poner juntos a adolescentes y niños pequeños, así que era una mezcla de chicos de mi edad y otros muy pequeños. Había un niño de unos 5 años. Me daba un poco de pena porque era muy tímido y nervioso, y a veces los padres decían que su hijo tenía problemas solo para no hacerse cargo, así que pensé que quizá él era uno de esos casos. Estaba coloreando en el área común, así que me senté y le pregunté si sabía por qué estaba allí. Sacó la paleta de su boca y dijo, le clavé unas tijeras en el ojo a mi hermana, con la misma naturalidad que si hablara del clima. A veces todavía pienso en ese niño. De verdad espero que haya recibido ayuda. Trabajaba en un centro comercial. Un tipo de otra tienda venía seguido y, aunque en general era amable, siempre me causaba mala sensación porque era de esos que andan diciendo y mi abrazo a todo el mundo. Una vez nos contó, con total confianza, una historia sobre la noche anterior. Dijo que había estado en un concierto de metal muy pesado, en un mosh pit, y que allí seguía chocando con una chica. Ten en cuenta que él medía más de 1,80 m y era bastante corpulento. Según él, la chica se cansó de que él se le siguiera lanzando encima y le dio un ligero golpe en la parte de atrás de la cabeza, como diciendo deja de estrellarte contra mí. Luego ella se alejó para seguir disfrutando del concierto. Esto le molestó tanto que él volvió a moverse hacia donde estaba ella y, a propósito, lanzó su brazo hacia atrás dándole en la cara mientras moceaba. Le rompió la nariz y estaba orgulloso de lo que había hecho. Nos contó la historia como si fuera algo increíble. Como ella quedó llena de sangre, con la nariz rota, y claramente todo había sido intencional, fue a seguridad para reportarlo. Pero, como él tenía contactos en el lugar, lograron que la expulsaran a ella y la vetaran. Nunca en mi vida me había sorprendido tanto que alguien contara algo así voluntariamente y encima presumiendo. Maldito seas, Dom. Mi primo mayor le dijo a mi mamá que quería casarse conmigo. Él tenía más de 30 años en ese momento y yo era apenas una preadolescente.
Su madre decía que, debido a una lesión cerebral traumática, tenía la mentalidad de un chico de 13 años. En mi cumpleaños número 16 me llamó para preguntarme si debía seguir esperando hasta que yo cumpliera 18. Le dije que no y colgué. Le pedí a mi mamá que dejara de obligarme a hablar con él. Sinceramente no entiendo por qué permitía que él siguiera cerca de mí, sabiendo que su comportamiento no era apropiado. Para ese entonces él ya había regresado a Oklahoma. Y antes de que alguien lo pregunte, es como un tercer primo o algo así. Su padre estaba relacionado con alguien de la familia de mi mamá. No me pasó a mí, pero mi tío llamó a mi prima estando borracho después de una reunión familiar. Le comentó que había disfrutado ver a sus dos hijas pequeñas y que, mientras jugaban sentadas sobre sus piernas, tuvo una reacción física incómoda. Ella no supo cómo responder y terminó la llamada de manera torpe. Yo crecí con ese hombre como una figura paternal y nunca viví nada parecido con él. Él obtuvo la custodia completa de su hija cuando era bebé y la crió solo. Ahora también tiene una nieta pequeña. Nosotros le creemos a mi prima y la apoyamos en lo que decida hacer. Esto ha impactado mucho a los familiares que lo saben, pero mi tía no quiere que nadie le diga nada a él. Yo era nuevo en un pueblo y estaba intentando hacer amigos. Me invitaron a una fiesta en una casa, donde un grupo de chicos se estaba riendo al recordar la vez que le hicieron una broma a su amigo, que estaba demasiado borracho. Empezaron dándole un vasito con agua, él se lo tomó como si fuera un trago. Luego fueron a la nevera y el chico, sin darse cuenta, se tomó cucharadas de diferentes condimentos mientras ellos se morían de risa. Después dijeron, ¿se acuerdan cuando realmente bebió el queroseno del calentador? Le dijimos que era alcohol. Se reían y lo llamaban tonto por haberse desmayado y pasar varios días en el hospital sin despertar. En ese momento supe que jamás quería volver a estar cerca de esa gente. Me fui temprano y salí sin despedirme. Esta chica admitió que había causado la muerte de su bebé. Era una joven con adicción a las metanfetaminas en Texas. Yo en ese tiempo era un viajero sin un rumbo fijo y creo que le pedí indicaciones rápidas por Fort Worth. En fin, ella estaba caminando conmigo y, de la nada, dijo que había tenido un hijo y que había muerto. Literalmente comentó, me desesperó tanto que lo sacudí. En ese momento solo pensé, ¿cómo es posible que no esté en prisión? Lo peor es que dijo que había sucedido cuando cumplía alrededor de 18 o 19 años. Otros casos que he escuchado incluyen una muerte causada por golpear a alguien y dejarlo tirado en el frío, lo que terminó siendo fatal. Otro tipo contó que le inyectó algo a su perro y que, cuando estaba perdido en el bosque sin comida, apareció un caniche y lo usaron como alimento. No sé qué tanto de esto sea verdad, pero es demasiado extremo como para procesarlo en el momento. Mi hermano me contó que, cuando era niño, hizo cosas muy inapropiadas con unas vecinas, obligándolas a participar en situaciones que no debieron ocurrir jamás. Dijo que usaba el juego Hungry Hungry Hippo como parte de esas actividades. Mi hermano tenía 15 años cuando me lo confesó. Me lo dijo intentando usarlo como argumento para justificar que no era tan grave comparado con otras cosas que había hecho. Porque acababan de descubrirlo viendo contenido altamente inapropiado y violento en la computadora de mi mamá mientras estaba en la escuela. Ella era profesora y casi pierde su trabajo por ese incidente. Y no, mis padres nunca lo llevaron a recibir ayuda profesional. Lo minimizaron como cosas de chicos. Ahora se casa en octubre. Quieren tener hijos. Definitivamente algo que no debería existir en la vida real. Ojalá no hubiera pasado, pero a comienzos de la década de 2010 agregué en Facebook a un tipo que era como 25 años mayor que yo. Parecía una persona tranquila, con buen gusto musical y un humor autoconsciente, casi como un tío cool.
Después de más de un año de interacción normal, un día me escribió de la nada y empezó a hacerme preguntas muy inapropiadas sobre mi vida personal en la adolescencia. Luego me contó que estaba bajo los efectos de alguna droga y que estaba en un viaje con un amigo. Según él, estaban teniendo comportamientos extremadamente perturbadores y completamente inaceptables con sus animales. Lo eliminé de inmediato. Más tarde intentó disculparse enviando un mensaje del tipo: «Oye, perdón por ser raro la semana pasada, estaba muy drogado». Y lo peor es que no era un desconocido cualquiera, tenía cierto reconocimiento en su industria. Una compañera de trabajo me contó que su tío había tenido una relación inapropiada con una sobrina suya desde que ella era muy joven, alrededor de los 11 años. Tuvieron 11 hijos. 3 fallecieron siendo bebés y la mayoría presentó graves problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol durante el embarazo. Creo que también mencionó que algunos de los niños fueron retirados por las autoridades, pero no lo recuerdo con total seguridad. En su pueblo, nadie sospechó nada extraño porque ambos tenían el mismo apellido y todos asumían que eran una pareja casada. Cuando estaba en la secundaria, una pareja fue a hablar durante una asamblea escolar. Explicaron que tenían una idea radical sobre la crianza, que según ellos consistía en preparar a sus hijos para la vida adulta cuando llegaran a cierta edad. Pero lo que describieron era totalmente inapropiado. La madre decía que guiaba al hijo de una forma que cruzaba todos los límites y el padre hacía lo mismo con la hija. Recuerdo pensar, ¿qué está pasando aquí? Pero lo más extraño de toda la asamblea fue que nadie los interrumpió. No les cortaron el micrófono, no los sacaron del escenario, nada. Había personal de la escuela presente que pudo, y debió, detenerlos, pero creo que todos estaban tan impactados que nadie reaccionó a tiempo. Mi conductor de Uber mencionó que acababa de salir de prisión. Tendría unos 50 años. Le pregunté por qué había estado preso y, con un tono sorprendentemente casual, casi como si creyera que lo habían castigado injustamente, me dijo algo así como: «Ah, unos amigos y yo llevamos a una chica de 15 años al campo e hicimos cosas muy graves con ella». Lo peor era que hablaba como si la culpa fuera de ella y como si el cargo hubiera sido una injusticia total. Y sí, tampoco entiendo cómo estaba trabajando como conductor de Uber. Lo reporté de inmediato. Un compañero de mi antiguo trabajo me contó que su esposa había salido a tomar algo, se emborrachó mucho y, ya tarde en la noche, él tuvo que ir a recogerla del bar. Dijo que, cuando llegaron a casa, ella cayó dormida de inmediato y, como él estaba molesto por la situación, decidió aprovecharse de ella mientras estaba inconsciente. Lo contó como si fuera algo de lo que se sentía orgulloso. Después de escuchar eso, supe que no quería seguir trabajando con esa gente. Una chica pasó cerca de mí y comentó, como si nada, que cuando tenía 12 años había sido puesta en situaciones totalmente inapropiadas por personas mayores, y lo relató como si fuera un recuerdo gracioso. Yo estaba descansando junto a una de las entradas laterales del centro comercial, llegando desde el estacionamiento. Ellos iban saliendo y escuché la frase justo cuando pasaron a mi lado. Para cuando entendí lo que había oído, ya estaban como a 6 metros de distancia y el sol me daba de frente, así que solo alcanzaba a ver sus siluetas. Fue muy inquietante escuchar algo así dicho con tanta naturalidad. Tenía una compañera de trabajo, enfermera, que había nacido en África. Tenía cicatrices en los brazos y en la cara, y una noche de turno le pregunté por ellas. Me contó que, cuando era adolescente, un grupo de hombres entró a su casa durante la noche y ataron a su madre. Ella se despertó al escuchar los gritos y entendió que también iban a lastimarla. Pensó rápido, vio una lata vacía de refresco, la tiró al piso, la pisó para doblarla y dejarle un borde afilado, y se lanzó contra el hombre que parecía ser el líder. Se pelearon por unos minutos y ella terminó con algunas cicatrices,
pero logró herirlo lo suficiente como para que los demás salieran huyendo al ver sangre. El tipo principal se marchó sujetándose el cuello. Ella no sabía si sobrevivió, y sinceramente no le importaba. Era increíblemente valiente, pero esa fue una noche de trabajo muy extraña. Y no puedo culparla por cómo reaccionó. En 1990 yo vivía en Hackney. Había una familia local conocida por sus actividades delictivas y el hermano mayor ni siquiera podía salir de la casa porque tenía demasiados cargos pendientes. Por alguna razón, mi compañero de casa, Fat Regal Rockabilly, me convenció de ir con él a visitarlos. Allí, el hermano menor empezó a contarnos, con total naturalidad, lo que hacía por las noches, se hacía invitar a los pisos de algunos hombres, y una vez allí los atacaba, los inmovilizaba y los maltrataba. No hacía falta que lo dijera directamente para entender que también cometía otros abusos. Incluso siendo adolescente, me di cuenta de que era alguien con un enorme conflicto interno y un profundo rechazo hacia sí mismo. Yo me quedé mirando al suelo, sin saber qué decir, pero Rick, que era bastante cobarde, soltó algo como bien hecho por ser así, probablemente solo para buscar un momento adecuado para irnos sin provocar problemas. Estoy casi seguro de que no lo decía en serio, solo quería salir de ahí sin tensiones. La única otra vez que recuerdo haber tenido algún contacto con ese tipo fue cuando me lanzó agua desde su piso del segundo piso mientras yo pasaba por la calle. Podría haber sido algo insignificante, si no fuera porque estaba limpiando sus jeringas en ese momento. Necesito irme al bosque y desahogarme, me estoy volviendo loco. Un compañero de trabajo le dijo esto a otro, y yo lo escuché. Era el mismo tipo que siempre llevaba armas, presumía de haber atropellado a un perro. Decía que disfrutaba ver a los perros de caza atacar a los jabalíes y comentaba que no veía la hora de deshacerse del perro de su esposa llevándolo al patio trasero. A mí me daba miedo, pero los demás lo veían simplemente como un tipo rudo del campo. Mi papá y yo siempre hemos estado fascinados por la psicología y, en una época, nos metimos de lleno en el tema de los sociópatas. Recuerdo que él me dijo que había una pregunta que podías hacerle a alguien para saber si tenía rasgos de ese tipo, simplemente preguntárselo. Me pareció absurdo en su momento y no le di mayor importancia. Años después conocí a un chico que me tenía completamente atrapada. Era muy conocido en la zona, siempre rodeado de chicas, y los demás lo admiraban. Yo estaba dividida porque ya no era una persona de fiestas, era una madre joven que se divertía solo cuando mi hijo estaba con su padre, y cuando estaba conmigo, yo estaba en modo mamá. Él, en cambio, era todo lo contrario, fiestas, drogas, trabajos dudosos, una vida caótica en general. Me presumía frente a otras chicas para dejar claro que yo era suya, decía que yo lo motivaba a cambiar su vida, y hasta le compró cosas a mi hijo sin haberlo conocido, como una consola. Yo estaba emocionalmente enganchada, pero él desaparecía por días, me dejaba sin responder, y luego volvía con una habilidad increíble para convencerme de que todo estaba bien. Después de demasiados altibajos, empecé a leer sobre los rasgos típicos de una persona con ese tipo de comportamiento. Entonces recordé lo que mi papá me había dicho años atrás. Lo tomé con humor, como si fuera una broma, y le leí la lista de características diciéndole que parecía encajar con todas. Él se reía conmigo y simplemente respondió, ¿sí? ¿Y qué? Sentí el estómago caerme. Una parte de mí se sintió aliviada porque eso era lo que necesitaba para cortar todo de raíz. Aunque estaba destrozada, esa respuesta me sacó del hechizo en el que estaba, entendí que nada de lo que él hacía era genuino. Para él, todo era un juego. Tenía un profesor, en realidad uno de los entrenadores de fútbol que daba una materia para la cual no estaba capacitado, que un día contó, con muchísimo orgullo, una historia de sus años universitarios. Él y sus amigos atrapaban gatos y los dejaban caer desde lo alto del estadio para ver qué pasaba.
Dio detalles muy fuertes sobre los resultados y se reía como si fueran simples travesuras de adolescentes, mientras yo estaba en shock escuchándolo. Creo que la mayoría de la clase también lo estaba. Ojalá lo hubiera denunciado, pero en ese momento era joven e ingenuo. Probablemente no habría pasado nada, pero todavía me arrepiento. Quizá, al menos, lo habrían despedido, y ese tipo habría enfrentado alguna consecuencia por lo que hizo. Además, tenía actitudes inquietantes con algunas alumnas, como si mostrara demasiado interés en ellas. A veces desearía no haber entrado a este hilo, porque recordarlo me revuelve el estómago. Mi ex, 3 meses después de empezar la relación, cuando ya se había mudado conmigo, me contó que, tras la muerte de sus padres, ambos con problemas de alcohol y negligencia, había tenido una relación completamente inapropiada con su medio hermano. Ella tenía 18 años, era legalmente adulta pero estaba sin hogar, y él era la única persona en la que creía poder confiar. Durante ese tiempo, él la manipuló y la obligó a hacer cosas que ninguna persona debería vivir. Todo terminó cuando ella, abrumada, intentó hacerse daño para escapar de esa situación. No lo logró, pero sí consiguió alejarse de él. Quedó muy dañada emocionalmente y pasó varias veces por unidades psiquiátricas en los años siguientes, antes de que yo la conociera en una reunión con amigos. Tenía una sensibilidad especial que me atrapó, aunque pronto empecé a notar que algo no iba bien, pero no hice caso a mis instintos. Era extremadamente manipuladora y me llenó de afecto de manera intensa, solo para después aprovecharse económicamente de mí y marcharse con nuestra perrita poco después de soltarme toda su historia traumática. Estuve hecho polvo durante al menos un año tratando de recuperarme de todo aquello. Me da una tristeza enorme pensar en lo muchísimo que la dañaron las personas que se suponía debían protegerla. Pude denunciar al medio hermano mayor ante la policía y me dijeron que ya lo tenían identificado. Mi hermano me decía constantemente que iba a hacerme daño. Me lo repetía 2 o 3 veces al día durante años cuando éramos adolescentes. Entraba en monólogos larguísimos explicando cómo, por qué y otros detalles que no puedo repetir. Era algo tan perturbador y extraño que cuesta creer que una mente pudiera inventarlo. Mis padres lo permitieron porque decían que no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Toda su vida necesitó atención psiquiátrica especializada, pero jamás lo llevaron a un lugar donde pudieran ayudarlo. Si nunca has convivido con alguien que realmente necesita ser institucionalizado, como la mayoría de las personas, es difícil explicar cómo es convivir con alguien así. Era como si tuviera todos los problemas de salud mental posibles, todos a la vez, sin descanso. Nunca se detenía. Ya de adulta, lo que más me sigue doliendo son todas esas amenazas constantes que viví durante tantos años. Había un tipo hippie que conocía del skatepark y de algunos otros lugares. En general era amable, pero cuando se emborrachaba y alguien lo hacía enojar, parecía transformarse en otra persona. Daba miedo verlo así. Tenía un hijo y un perro mestizo muy querido llamado Jaque, que usaba gafas de sol y un gorrito. Creo que fue el primer perro que vi subir a una patineta. Un día me lo encontré en el skatepark y me mencionó, como si nada, que le había enseñado una lección a su hijo. No quise preguntar qué quería decir, así que seguía lo mío fumando. Él insistió y me explicó que estaba sin dinero, sin suficiente trabajo para cubrir gastos, y que había llevado a su perro al río para obligar a su hijo a hacer algo terrible. Según él, para enseñarle responsabilidad y que el dinero no crece en los árboles. El niño tenía unos 10 o 12 años. Me di cuenta de que no decía Jaque, sino el perro. Y tampoco veía a su hijo por ninguna parte. Le pregunté directamente dónde estaba su hijo. Él respondió, en la casa de su mamá, está todo enojado conmigo. Pero ahora sabe lo que es la responsabilidad. En ese momento perdí el control. Intenté golpearlo porque Jaque era parte de nuestro grupo del skatepark, un perro querido por todos.
Cualquiera habría ayudado con comida o gastos. Yo lo había visto robar comestibles muchas veces, ¿cómo no podía conseguir alimento para su propio perro? Ahí entendí que no solo era un tipo descuidado, tenía algo roto por dentro, algo profundamente falto de empatía. No logré alcanzarlo. Yo era más grande, pero él era ágil y logró escaparse. Nunca volvimos a hablar, excepto para gritarnos insultos alguna vez. Y quizá fue mejor no haberlo alcanzado. Sentí tanta rabia que no sé qué podría haber pasado. Porque no solo hizo algo injustificable con su perro, sino que además traumatizó a su propio hijo sin ninguna razón. A pesar de que pasó hace muchos años, todavía me hierve la sangre al recordarlo. Para ponerlo en contexto, vivo en el profundo sur de Estados Unidos. Antes solía jugar juegos de mesa en una tienda local. Allí había otro jugador habitual, llamémoslo Pity, que era el rival menos querido por todos. Era el típico que exigía aplicar las reglas estrictamente cuando le convenían, pero las interpretaba de la forma más flexible posible cuando lo beneficiaban. En general era un tipo ruidoso y bastante desagradable. También era de Nueva Inglaterra y, desgraciadamente, era la persona más abiertamente racista que conocía. Hacía comentarios muy feos sobre la gente negra de manera casual, incluso aunque vivíamos en una ciudad mayoritariamente negra. Durante la pandemia dejé de ir con frecuencia a la tienda. Años después abrió una tienda nueva y fui a conocerla, y ahí estaba Pity. Hice un poco de charla educada y noté que llevaba una bota médica en el pie. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que ahora trabajaba como oficial en la cárcel del condado. No es una cárcel pequeña, aunque la ciudad es chica, suelen tener alrededor de 1000 internos. Entonces me cuenta que se lesionó el pie porque tuvo que darle una lección a un detenido que, según él, se pasó de listo. Dijo que tenía que poner en su sitio a quienes le contestaban. Empezó a presumir de todas las veces que había golpeado a internos durante el trabajo. No hablaba de situaciones peligrosas ni de enfrentamientos con personas violentas, solo se jactaba de agredir a gente por cosas que, según su versión, parecían bastante insignificantes. En cuanto pude, dije algo como bueno, ya es tarde, me tengo que ir y me marché rápido. Y sí, un tipo que no debería estar en ese trabajo, lo está. Hace unos años, un joven al que yo orientaba me confesó que, cuando tenía entre 7 y 9 años, había hecho daño a la mascota de su abuela, al perro de un amigo y a 2 aves que eran mascotas. Yo ya sabía lo del primer caso porque aparecía en sus antecedentes, pero lo del perro y las aves no. Me dijo que no le gustaban porque hacían ruido. Le creí, porque también me había contado cosas muy inquietantes sobre lo que le gustaría hacerle a un primo pequeño que hacía ruido jugando videojuegos. Lo único que pude hacer fue informar lo que me dijo a mi supervisor. Una conocida me contó que les pega a sus gatos todos los días. Tiene 12 viviendo en su casa, y una de las hembras está embarazada otra vez. No puedo confirmar si lo que dice es real, porque también comentó que sus vecinos hicieron un pasadizo secreto hacia su comedor para entrar unas cuantas veces al mes, llevarse a uno de los gatos y devolverlo al día siguiente. Estaba en el parque acuático haciendo fila con mi sobrina cuando un grupo de 4 chicos adolescentes, o quizá adultos muy jóvenes, comenzó a ladrarles, literalmente, a las mujeres que consideraban poco atractivas. Obviamente esperaron a estar en las escaleras, en lo alto del acceso al juego, para poder dirigir ese comportamiento hacia mujeres que estaban abajo, a una distancia segura, como los cobardes que eran. Estaban hablando de cómo algunas mujeres eran chicas y otras perros, y luego empezaron a comentar cuántas de sus primas entraban en la categoría de chicas y cuántas en la de perros. Uno incluso empezó a presumir de lo cerca que, según él, estuvo de tener algo con una de sus primas atractivas cuando eran más jóvenes. Por supuesto, no se me ocurrió hasta después, pero ojalá hubiera volteado y dicho en voz alta que los chicos que realmente pueden gustarle a alguien no necesitan presumir sobre supuestos encuentros con familiares. Y mucho menos frente a niños.
En el parque acuático ese día sí había algunos perros, claro, pero ninguno de ellos era una mujer. Conocí a un tipo que nunca me había parecido extraño, era un poco antisocial, pero nada más. Un día empezó a contar una anécdota sobre cuando atropelló a un gato en pleno invierno. Pensó que el animal había muerto, se fue a dormir y luego a trabajar. Al volver a casa al día siguiente, vio que el gato seguía allí y aún estaba vivo. En lugar de buscar ayuda o llevarlo a un veterinario, tomó decisiones terribles y crueles para acabar con el sufrimiento del animal de la peor manera posible. Un par de semanas después, llegó a su casa una noche y vio unos ojos mirándolo desde los arbustos. Era la misma gata, y con ella estaban sus crías. Resultó que estaba embarazada cuando él la atropelló. Lo más perturbador fue que él contaba la historia riéndose, como si fuera algo gracioso. Entiendo la idea de evitar sufrimiento en un animal herido, pero jamás así. Más adelante supe que se divorció después de otro incidente en el que maltrató al perro de la familia cuando creía que su esposa no lo veía. Poco después dejó la ciudad, y francamente me alegré. Conocí a un chico que era mi amigo y que un día me confesó que le costaba muchísimo controlarse alrededor de las mujeres. Me llegó a decir algo como, por eso no camino contigo cuando estás sola, porque eres una de mis amigas más cercanas y no quiero lastimarte. Le dije que aquello era totalmente inapropiado y que, si realmente sentía que no podía controlarse, necesitaba ayuda profesional. Jamás debería decir algo así a una chica. Por otro lado, cuando yo era más joven, tenía un grupo de amigos que me mostraba cosas terribles, violencia extrema, maltrato animal y contenido absolutamente inapropiado relacionado con menores. Ellos se reían y lo trataban como si fuera normal. Yo, que no tenía muchos amigos ni experiencia social, llegué a pensar que así hablaba la gente. 2 de ellos incluso me agredieron. Con el tiempo entendí que todo aquello no era normal ni aceptable. Después, cuando casi empecé a salir con otro chico, vi en su pantalla que seguía un tipo de contenido gore. Le pregunté qué era y me dio una explicación tan casual que me perturbó. Revisé sus publicaciones guardadas y alternaba imágenes eróticas con escenas violentas, lo cual dejaba claro que había convertido esa mezcla en una especie de interés. Me fui de esa relación inmediatamente. También recuerdo ir caminando con 2 chicos del mismo grupo tóxico y escuchar cómo hablaban de una chica usando términos horribles y peligrosos. Les dije que eso no se decía y me quedé cerca para asegurarme de que no intentaran nada. Como ella era amiga de mi prima, pude avisarle que tuviera cuidado cuando esos 2 estuvieran cerca. Finalmente, cuando yo era adolescente y tenía una autoestima muy frágil, mi papá quiso halagarme diciéndome que era una chica atractiva. Pero añadió algo como y no lo digo solo porque soy tu padre. Nunca cruzó ninguna línea ni tuvo comportamientos inapropiados, pero esa frase me resultó incómoda, sobre todo porque yo era menor y no era el tipo de comentario que esperas de un hombre adulto, incluso si es tu padre. Mi mamá no lo vio raro, pero para mí sí lo fue. Cuando tenía 15 años, estuve en una relación con un hombre mucho mayor que yo, que terminó siendo una situación completamente abusiva. Vivíamos en condiciones muy difíciles y él me hacía acusaciones constantes que me generaban muchísimo miedo, decía que yo le había quitado cosas. Me culpaba de situaciones que no ocurrieron y me hacía pasar por momentos de angustia muy fuertes. Aquello se repitió varias veces. Años después, cuando yo intenté hablar del tema, él me dijo que siempre había sabido que yo no tenía la culpa y que, en realidad, lo hacía a propósito para verme desesperada. Fue muy duro escuchar eso y entender que todo formaba parte de su manipulación. Más adelante, cuando hablé con las autoridades, él mismo admitió haberme maltratado. Ahora está en prisión. Mi papá, en un momento en el que estaba intentando expresar orgullo por mí, mencionó que siempre se había arrepentido profundamente de un episodio que ocurrió cuando yo tenía 4 años. Hasta entonces, yo pensaba que el recuerdo borroso que tenía era solo una pesadilla,
pero sus palabras confirmaron que, en un momento de ira, me había agarrado de los tobillos y acercado peligrosamente a una ventana antes de recapacitar y volver a ponerme a salvo. Después hablé con mi mamá sobre eso y me contó que aquel día lo enfrentó seriamente y estuvo a punto de dejarlo. Como nunca antes había mostrado ese tipo de comportamiento, decidió darle una sola oportunidad. Él buscó ayuda profesional para controlar su ira y también cambió de trabajo, porque las jornadas nocturnas de 12 horas lo tenían agotado. Puede sonar extraño, pero funcionó. Mi papá nunca volvió a hacerme daño. Hubo momentos en los que podía notar que estaba muy enojado, pero no dirigía esa energía contra la familia. A lo sumo, descargaba frustración rompiendo algún control de videojuegos o levantando la voz. Pero nada más allá de eso, si es que eso tiene sentido. Esto no es algo que yo haya escuchado directamente, sino algo que hizo mi madre. No sé si encaja como creepy, pero sí fue bastante terrible. Mi mamá trabajaba como enfermera en urgencias, ahí en el Reino Unido, y a comienzos de los años 2000 atendió a un hombre que llegó escoltado por la policía. No estaba al borde de la muerte, pero sí tenía varias lesiones superficiales importantes. Mientras lo trataba, él terminó confesándole que había cometido un asesinato en los años 80. La policía ya lo tenía detenido por una coincidencia reciente de ADN, pero al principio no era fácil sostener el caso. Mi madre incluso iba a tener que ir a declarar a juicio, hasta que, cuando lo dieron de alta y volvió a quedar bajo custodia, también confesó directamente ante los agentes. Lo peor es que, en los años 80, 3 hombres de minorías étnicas habían sido condenados injustamente por ese crimen y pasaron muchos años en prisión. 2 más habían sido acusados pero luego absueltos. Eventualmente se anularon las condenas, pero esas personas quedaron con un trauma enorme. El caso derivó en un juicio por falso testimonio de varios testigos y también en un proceso por corrupción policial que, en parte, aún no se resuelve. Y todo esto ocurrió a pesar de que, desde el principio, varios testigos habían descrito al verdadero responsable como un hombre blanco de estatura promedio, de unos 30 y tantos años y cabello oscuro. Cuando tenía 15 años, empecé a recordar traumas que había bloqueado debido a amnesia disociativa. Así que, lógicamente, busqué un terapeuta. En una sesión, yo estaba hablando de lo terrible que es cuando un adulto abusa de un menor, y el terapeuta decidió contarme algo que me dejó helada. Me dijo algo así. Una vez tuve una paciente que estaba siendo lastimada por su padrastro. Ella estaba muy alterada, no quería ni estar en la misma habitación con él, y eso incomodaba a la madre. Logré que la niña dejara de mostrar esa conducta porque el padrastro prometió que iba a dejar de hacerlo. La familia volvió a estar tranquila, punto. Lo dijo de una manera aún peor, pero han pasado muchos años y no recuerdo exactamente todas sus palabras. Solo recuerdo quedarme sentada pensando en esa niña, que había acudido a un terapeuta esperando apoyo y protección, y que en cambio terminó siendo tratada como si ella fuera el problema. Evidentemente, dejé de ir con ese terapeuta. Estaba en la secundaria. Un chico con el que solía juntarme estaba conmigo en el skatepark. De pronto me dijo, oye, mira a esa chica, señalando hacia adelante, donde había 2 personas, una joven atractiva, mayor que yo, y otra niña que tendría unos 9 o 10 años. Yo asumí de inmediato que hablaba de la chica mayor y dije algo como, sí, es bonita, aunque las rubias no son mi tipo. Pero él me corrigió y dijo que se refería a la niña. Me tomó un par de segundos procesar lo que había dicho y quedé helado. Evidentemente dejé de juntarme con él después de eso. Más adelante terminaron expulsándolo por agredir a un profesor y escupir en su café. Todo un encanto de persona. Una vez alguien me contó algo que me dejó muy inquieto. Dijo que aún conservaba la ropa manchada de su difunta esposa guardada en un depósito. Había perdido a 2 esposas. La primera murió en un accidente cuando los frenos del coche fallaron,
después de que él insinuara que ella podría haber tenido una aventura. La segunda falleció en un episodio muy violento que involucró a su pareja actual en ese momento. Él relataba esas historias con una naturalidad que me resultó perturbadora, casi como si le gustara hablar de ello. También estaba suscrito a varias revistas de armas. Con el tiempo, llegué a pensar que tal vez no todo era como él lo contaba. Me da miedo incluso ahora, aunque ha pasado casi una década sin tener contacto con él. En el lapso de un año tuve dos amigas que, de manera casual, admitieron que estaban obsesionadas con hombres con los que habían tenido algún tipo de relación. La primera ignoraba completamente todas las señales de que el chico no estaba interesado y seguía convencida de que él sí quería algo con ella. La segunda tenía ideas mucho más intensas, creía que un hombre que la había bloqueado en todas partes era su alma gemela y que, si él dejaba a su esposa, podrían estar juntos. Ella y sus amigas hacían rituales pensando en él y estaban convencidas de que otro hombre del grupo, que no mostraba interés por ninguna de ellas, en realidad las amaba en secreto y les enviaba mensajes a nivel espiritual. Obviamente dejé de tener contacto con todas ellas. Era inquietante ver cómo justificaban cualquier comportamiento porque, según su visión, esos hombres les pertenecían en un plano espiritual y ellos simplemente no lo sabían aún. Mi mamá es terapeuta y ha trabajado con personas que han pasado por situaciones realmente complicadas. Aunque nunca puede dar detalles por ética, hay casos que son difíciles incluso de resumir. Este es uno de los menos fuertes comparado con otros. Un chico adolescente empezó a salir con una chica un poco mayor que él. Todo iba bien hasta que conoció a la madre de la chica. Desde ese momento, la madre comenzó a comportarse de manera totalmente inapropiada con él, insinuándose y presionándolo, lo que hizo que el muchacho se sintiera muy incómodo y hasta evitara ver a su novia. Con el tiempo, la situación empeoró y la madre cruzó todos los límites, obligándolo a algo que él no deseaba. Lo más impactante era que, públicamente, ella tenía fama de ser una persona muy religiosa y respetable, además de estar casada. Una historia realmente desagradable y difícil de entender. Cuando trabajaba en un hospital psiquiátrico, tenía un turno nocturno junto a un compañero que, en apariencia, era amable y tranquilo. Una noche, cuando todos los pacientes ya estaban dormidos, empezó a contarme cosas de su pasado. Me dijo, como si nada, que había estado en la cárcel por varios motivos. Una historia en particular me impactó, me contó que, años antes, había retenido a la persona que había hecho daño a su hija y que había tomado medidas extremas para vengarse por su cuenta. Esa fue la primera y última vez que trabajé con él. Poco después lo despidieron por hacer bromas inapropiadas con los pacientes. Lo que todavía me pregunto es cómo consiguió el empleo. Se suponía que todos debíamos pasar por una verificación de antecedentes, así que no entiendo cómo logró entrar. Aunque, siendo sincera, el hospital estaba tan desesperado por conseguir personal que ya no me sorprende que contrataran a cualquiera. Una persona que conozco me dijo algo que me dejó muy preocupado. Afirmó que sabía que ciertas conductas hacia menores eran incorrectas, pero que no entendía por qué lo eran. Intentó justificarlo mencionando ejemplos históricos y diciendo que, según él, las normas sociales actuales eran las que definían lo que estaba bien o mal. Incluso insinuó que debería permitirse cierto tipo de contenido para evitar delitos, sin pensar en lo que realmente implicaría obtener algo así. Tuve que explicarle conceptos básicos como el consentimiento y hacerle preguntas directas para que entendiera la gravedad de lo que estaba diciendo. Esta persona tiene dificultades evidentes para empatizar, y ya le he visto comportamientos que, aunque quizás no parezcan alarmantes para los padres, después de esta conversación me dejan claro que está considerando ideas muy preocupantes. No sé qué hacer. No se puede denunciar a alguien solo por pensamientos, pero tampoco puedo ignorar que podría llegar a actuar mal si no recibe ayuda profesional. Estoy genuinamente inquieto por la situación.
Cuando trabajaba en un pequeño deli local recién salido de la secundaria, escuchaba muchas cosas inquietantes de gente del pueblo. Pero hubo una historia que nunca olvidé. Había un chico de la secundaria, tendría unos 14 años, al que llamaré Danny. Tenía fama de ser agresivo, presumido y de hacerse el duro para impresionar. Yo pensaba, solo está haciendo el típico papel de adolescente rebelde, nada nuevo. Pero en verano empezaron a circular rumores sobre él. Algunos decían que trataba muy mal a su perro, aunque nadie explicaba exactamente qué pasaba. Pensé que era algo grave, pero como eran solo rumores, no dije nada. Un día Danny entró al deli. Y sin que yo dijera absolutamente nada, de repente suelta un comentario totalmente inapropiado que insinuaba cosas terribles relacionadas con su mascota. Me quedé paralizado. No supe qué decir ni cómo reaccionar, mi cerebro simplemente no procesaba que un niño hubiese dicho algo así, y encima de manera espontánea. Solo lo cobré y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Más tarde supe que la situación era real y que salió a la luz porque su propia abuela encontró pruebas en su habitación y las llevó a la policía. Fue un escándalo en el pueblo. Y lo más impactante es que, trabajando en ese deli, escuché muchas historias igual de extrañas, parecía que cada mes pasaba algo digno de una novela. Un amigo del colegio me contó algo que nunca pude olvidar. Éramos adolescentes y él tenía un padre con una reputación bastante turbia en nuestro pequeño pueblo. Mi amigo siempre había sido problemático, metido en líos, así que al principio pensé que eran exageraciones juveniles. Un día pasamos por su casa a recoger algo y conocí a su padre. La sensación que me dio fue inquietante. Tenía esa mirada fría y vacía que te hace sentir que algo no está bien, aunque no sepas exactamente qué. Cuando nos subimos al auto para irnos, mi amigo me dijo, casi de forma casual: ¿recuerdas a la mujer que desapareció en el parque hace como 20 años? Le dije que sí, que todos sabíamos de ese caso. Entonces añadió: estoy casi seguro de que mi papá tuvo que ver con eso. Creo que le hizo daño y la mató. Y honestamente, creo que ha hecho cosas terribles a más mujeres. Simplemente nunca lo han atrapado. Lo dijo con tanta naturalidad que me dejó helado. La idea me persiguió durante años. Un día, ya adulto, decidí llamar a la policía y contarles lo que había escuchado. El oficial hizo una pausa y luego me dijo: sí, ya lo tenemos identificado. Pero no hay pruebas suficientes. Sabían exactamente de quién hablaba. Aún hoy me pone la piel de gallina recordarlo. Pasé un tiempo en prisión cuando era joven, y allí conocí a personas realmente extrañas. Había tipos que parecían tranquilos y amables, pero que estaban ahí por cosas muy graves. Sin embargo, hubo un chico en particular que me dio un mal presentimiento desde el primer día. Era muy joven, con unos tatuajes extraños alrededor de los ojos que parecían una máscara y una piel tan pálida que todos lo llamaban Powder. Tenía un comportamiento inquietante, hablaba sin emoción, sin empatía, como si nada le afectara. Un día estábamos dando vueltas por la sala común mientras conversábamos. De repente empezó a contarme, como si fuera un logro, que había enviado cartas peligrosas a varias figuras públicas justo después de los ataques del 11 de septiembre, cuando hubo aquel pánico por las cartas contaminadas. Lo decía con una calma y una satisfacción que me helaron la sangre. Era evidente que algo en él no funcionaba bien, no tenía ningún sentido de remordimiento o humanidad. Al final, supe que estaba cumpliendo una condena larguísima, prácticamente de por vida. Y sinceramente, doy gracias por ello. Por la forma en la que hablaba y lo que transmitía, estoy convencido de que, si estuviera libre, sería capaz de hacer mucho daño. Una vez fui a una fiesta con alguien a quien apenas estaba conociendo. Yo estaba muy cansada, me había levantado a las 4:30 de la mañana, así que cerré los ojos un momento para descansar. Mientras estaba así,
escuché sin querer una conversación entre él y un amigo suyo, donde insinuaban intenciones extremadamente peligrosas hacia mí porque creían que estaba inconsciente. En ese momento me asusté muchísimo y decidí seguir fingiendo que estaba dormida para no provocar que la situación empeorara. Cuando el amigo se acercó e intentó aprovecharse de mí, hice lo único que se me ocurrió para asustarlo y evitar que siguiera, provoqué que se alejara de golpe. Funcionó, salió disgustado y dejó de insistir. Aproveché la oportunidad para levantarme e irme del lugar. En el baño vi que la novia del amigo, quien también estaba allí, estaba completamente fuera de sí, lo cual me hizo pensar después que quizás ambos habían sido drogados sin darse cuenta. O que la situación era mucho más caótica de lo que parecía. Salí al pasillo de la residencia para marcharme, y mi cita me siguió. Le dije que no se acercara y él, estando borracho, me dio una bofetada débil. Yo estaba sobria y pude defenderme, lo que lo dejó aturdido y sentado en las escaleras sin volver a levantarse. Tomé mis llaves, le dije que no me siguiera y me fui. Él me gritó de todo, pero no hizo nada más. Mirando atrás, esto ocurrió hace más de 15 años y yo era muy ingenua, no entendía del todo la gravedad de lo que había pasado ni que debía haberlo denunciado. Solo me alegra haber podido salir físicamente ilesa y haber cortado todo contacto de inmediato. Hace muchos años, cuando tenía 20 y tantos, llevé a mi novio de entonces a conocer a mi papá. En un momento, mi padre empezó a contarle una historia graciosa de su juventud. Según él, cuando trabajaba en una tienda, sorprendieron a una joven intentando llevarse algo sin pagar. Y en vez de manejar la situación de forma correcta, él y otro empleado la pusieron en una situación totalmente injusta y abusiva, dándole opciones que no tenían nada de legítimo. Yo me quedé helada. Le dije directamente, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Pero él me dijo que me relajara, como si fuera una anécdota sin importancia. Lo peor fue que mi novio tampoco pareció considerar la gravedad del asunto. Poco después terminé esa relación. Y con el tiempo también dejé de hablar con mi papá. Me llevó años dar ese paso porque cortar lazos con un padre nunca es sencillo, incluso cuando te das cuenta de que esa persona no es alguien sano para tener en tu vida. Pero fue necesario. Un día, mi mamá, que es de la generación boomer, me contó algo de manera sorprendentemente casual. Cree que sus propios padres hicieron algo muy grave contra sus abuelos. E incluso que intentaron hacerle daño a ella cuando era niña. Según lo que recuerda, todos ellos presentaron síntomas que hoy asociamos con una intoxicación por sustancias que ya están prohibidas. Sus abuelos fallecieron con solo unos 50 años, y aunque su abuela tenía problemas de salud, su abuelo era una persona muy activa y fuerte, así que su muerte repentina siempre le pareció extraña. Poco tiempo después, mi mamá enfermó gravemente y perdió un riñón. Los médicos no entendían qué la había afectado, y ella no relacionó nada hasta muchos años después, cuando aprendió cómo se manifiestan ciertos tipos de intoxicación. Eso la hizo replantearse todo. Además, su familia le ocultó durante mucho tiempo que tenía epilepsia, lo cual le parece aún más desconcertante ahora que es adulta. En una fiesta universitaria, un compañero de clase estaba bebiendo y, de la nada, soltó una historia como si fuera algo gracioso. Dijo que, cuando era niño, había puesto en riesgo a su primo mientras jugaban en el agua porque quería ver cuánto tiempo podía aguantar debajo. Tenía unos 10 años en ese momento, y sus padres pensaron que había sido un accidente. Al principio creímos que estaba bromeando, pero no sonrió ni mostró emoción alguna. Simplemente siguió bebiendo como si nada. Todos nos quedamos mirándonos con incomodidad y el ambiente se volvió muy tenso. Nunca volví a hablar con él. La forma tan fría en la que lo contó realmente me dejó una mala sensación. Tuve una reunión con una gran amiga. Todo iba bien hasta que tomó un par de cervezas y, entre lágrimas, me contó algo muy duro de su infancia.
A los 7 años un familiar cercano le hizo algo terrible y, al contarlo, su familia no la creyó ni la protegió. Años después, ese mismo familiar también lastimó a sus propias hijas, quienes terminaron alejándose de él de forma definitiva cuando entendieron lo que estaba pasando. Escucharla me rompió el corazón. Ese día lloré mucho por todo lo que tuvo que vivir tan pequeña y por cómo nadie la cuidó cuando más lo necesitaba. Una vez conocí a una mujer que me confesó que, cuando era muy pequeña, vivió una experiencia muy dolorosa causada por su propio padre. Esa situación la marcó profundamente y le generó mecanismos de desconexión mental para poder sobrellevar lo que estaba pasando. Con los años, empezó a interesarse por temas espirituales, pero también cayó en adicciones fuertes, cocaína, metanfetamina, alcohol, y su vida se volvió cada vez más inestable. Por un tiempo fui cercana a ella, pero su comportamiento se volvió tan errático y oscuro que tuve que alejarme durante 7 años. Hace poco volví a verla por casualidad en una publicación de un amigo en común. Fue amable en los comentarios, pero aún se notaba en ella una especie de tristeza y turbulencia interna difícil de explicar. Siempre tuvo una manera extraña de sonreír, con una intensidad que parecía una mezcla de nerviosismo y esfuerzo por aparentar que todo estaba bien. Era como si tratara de encajar socialmente, pero ya no pudiera controlar del todo cómo se mostraba ante los demás. Una vez incluso la vi bajar la máscara por un momento, y me pregunté si alguna vez llegó a sentirse realmente en paz consigo misma. Ella hablaba mucho de energías, espíritus y cosas que sentía que la rodeaban. Y sinceramente, parecía cargar con demasiada oscuridad acumulada a lo largo de su vida.